Hoy está con nosotros el pastor Salvador Vivas, él es pastor de Iglesia El Redil. Amado pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor Orlando. Un gusto poder compartir, estar con ustedes el día de hoy y pues hablar de un elemento muy importante en la vida del cristiano, que es la meditación en la palabra, ¿no? Yo creo que este es un salmo para tener un año y una vida llena de bendiciones. Por supuesto, sí, el Salmo 1 es precioso. Yo creo que la mayoría de los televidentes lo han leído, lo han escuchado, han visto la bendición que hay detrás de este hermoso salmo, ¿no? Generalmente cuando iniciamos año estamos haciendo nuestros propósitos, ¿no? de año nuevo, y yo no sé en tu caso, pero al menos en mi caso, tengo la costumbre de pensar, voy a mejorar mi tiempo en la palabra, mi tiempo devocional, mi tiempo de lectura bíblica. Y generalmente conforme pasa el tiempo, llegamos a octubre y vamos luchando, ¿no? Con el cómo hacer nuestros devocionales, la inversión de tiempo en él. Y el Salmo 1 yo creo que nos entrega la motivación que debe estar detrás de la búsqueda constante del Señor, ¿no? Muchos tal vez se lo saben de memoria, así que tal vez podemos ir versículos por versículos analizándolo, leyéndolo, ¿no? Así que tal vez podemos ver el versículo 1 y 2 del Salmo, que nos describe la vida del justo y la vida de aquellos que no son creyentes, tal vez es una palabra un poco fuerte, del impío, ¿no? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Aquí se nos presentan dos maneras de vivir, ¿no? Bajo el consejo del hombre y bajo el consejo de Dios. Versículo 1 nos dice que el hombre justo es bienaventurado porque no anda en el consejo de los que son impíos, no anda en el camino de los pecadores y no se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿no? Y muchas veces vemos esto como si fueran tres cosas diferentes, pero realmente es un término que usan, una figura que usan los salmistas que llaman paralelismo sintético, que lo que van haciendo es como maximizando una idea, ¿no? Una cosa es escuchar el consejo de alguien, otro es caminar conforme a lo que ellos hacen, pero todavía más fuerte es el sentarse a la mesa, comer y disfrutar de lo que se hizo. Podría decir que son como los tres pasos del declive, ¿no? Primero claro, los escuchas, después caminas y después ya compartes, pero perdón. Claro, sí, buenísimo, cierto, exacto. Si damos paso o damos oportunidad a empezar a convivir íntimamente con la gente no creyente bajo su consejo, vamos a terminar viviendo conforme al mundo y no conforme a Dios. Y los términos que usa el salmista no son muy suaves o sutiles, ¿no? Escarnecedor, un pecador, un impío, ¿no? Y es porque la manera de vivir del mundo es contraria a la voluntad de Dios y es pecado, ¿no? En cambio, el justo no vive bajo el consejo del mundo. El justo vive bajo el consejo de Dios, ¿no? Y dice que hace dos cosas al respecto en el versículo 2. Se deleita en la palabra, medita en ella de noche. Y yo no sé si los televidentes tienen la conciencia limpia de poder decir que todo el tiempo están deleitándose en la palabra. Personalmente, no. A veces me cuesta deleitarme, disfrutar este tiempo, ¿no? Y si hablamos de meditar día y noche, todavía más, ¿no? Es difícil estar pensando todo el tiempo en la palabra. Generalmente estamos pensando más en nuestros problemas y en cómo nosotros en nuestra sabiduría podemos solucionarlos que en la palabra. Pero al final es dichoso el hombre justo porque él disfruta de la palabra y porque él medita en ella. Y como esto es un ejercicio espiritual, deberíamos de hacerlo en oración. Dependiendo del Señor y pidiendo al Señor, permíteme deleitarme, ¿no? Así como los siervos vienen y tienen sed y braman por el agua, que así podamos nosotros hacerlo. Señor, permíteme por favor disfrutar de tu palabra, ¿no? Y la meditación, yo no sé cómo fue que perdimos la idea de que meditar es masticar, ¿no? Saborear
pensar en todas las implicaciones de la palabra, de lo que yo estoy leyendo, y lo cambiamos por la idea de la meditación oriental, ¿no? De dejar la mente en blanco, no pensar en nada, o tener un momento de paz y tranquilidad, cuando lo que la Biblia nos llama es a poder estar masticando, estar reflexionando en cada momento y poder compartir con otros lo que estoy aprendiendo, ¿no? de la palabra. Esa manera de vivir transforma radicalmente, esa manera de pensar transforma radicalmente nuestra manera de vivir, lo que nosotros hacemos, ¿no? Así que básicamente estas son las características de la vida del impío y del justo. El impío vive bajo el consejo del mundo y el creyente vive bajo el consejo de la ley, de la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante, amado pastor Salvador, lo que compartes. En un tiempo, estamos viendo un tiempo, porque nos habla de meditar en la palabra escrita. Claro. En la ley de Jehová, esa revelación ya escrita en la palabra de Dios, sus 66 libros. A mí me llama la atención que estamos en un tiempo que gente quizás bien intencionada nos habla, pero no basados en la palabra escrita. La importancia de meditar en esa palabra, que la palabra escrita sea la fuente, claro, de nuestra motivación, de nuestra inspiración y de nuestra transformación. Por supuesto. ¿Verdad? La palabra escrita que sea la fuente. Porque recordemos, porque bien lo decías, meditar en esta palabra suena así como, no. Recordemos que si es bien es un texto escrito, pero es una palabra viva, claro, es una palabra amén, eficaz. Amado pastor, ¿cuál es el punto número 2? Bueno, como ya vimos, las características de la vida tanto del impío como del justo, ya el versículo 3 y 4 nos habla de las consecuencias presentes de esos estilos de vida. Y pues leamos los versículos 3 y 4 para poder hablar un poquito sobre esto. Dicen, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Aun así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Estas dos imágenes que usa el salmista son muy comunes en el mundo judío. Podemos ver en Jueces una historia, una fábula que cuenta sobre diferentes tipos de plantas, ¿no? Que están en una reunión para definir quién va a ser el rey sobre ellos. En Isaías tenemos el tema de la vid. Jesús retoma la idea de la vid, habla sobre Juan el Bautista diciendo que qué vinieron a ver, si era una paja al viento, ¿no? Son imágenes muy comunes y pueden implicar muchas cosas, y creo que un pasaje que nos ayuda a entender estos dos versículos y las consecuencias de este tipo de vidas es Jeremías en el capítulo 17, versículos del 5 al 8, que precisamente Jeremías toma esta imagen que nos da el salmista y la desarrolla todavía más, y le da tal vez una claridad más amplia, no deja nada implícito. Dice Jeremías 17, del 5 al 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Y en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Aquí hay dos tipos de personas, ¿no? El que confía en el hombre y el que confía en el Señor, ¿no? El que confía en el hombre está destinado a morir como un árbol seco. El que confía en el desierto, ajá. Y el que confía en el Señor está destinado a la vida, porque está junto a las corrientes de aguas, que según el Salmo 1 viene a ser la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que ese es un punto importante. Si estamos cansados, si estamos agobiados del mundo, si estamos sufriendo, si tienes o si tenemos la necesidad de encontrar propósito, satisfacción en la vida, en la palabra se encuentra todo eso
y muchísimo más, porque como decías, es palabra viva, no está muerta, no es un libro de Shakespeare, no es Don Quijote de la Mancha, es la palabra de Dios, la que nos transforma, ¿no? Y pensando en eso, podemos ver esa imagen del árbol plantado junto al agua, como un árbol que si hay tiempos malos, no hay problema, porque está junto al agua, tiene de dónde beber, tiene de dónde saciarse, de dónde nutrirse, de dónde producir fruto. Pero el impío es como la paja que lleva el viento, una paja en el viento ya está muerta. Es lo que ofrece el mundo, lo que hoy es cierto, mañana es mentira, pero la palabra de Dios no. Siempre es verdad, siempre es un fundamento firme para el creyente, para la vida del que cree en Cristo Jesús al final. Pastor, esto es algo muy especial porque cuando hablabas de esas similitudes que el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo tiene, y máximo en ese tiempo, para ellos el agua era vida. Y por eso representan al justo vida, porque para ellos el agua representa prosperidad, representa vida. Y nos habla también del nuevo nacimiento, ¿verdad, hermano? Que podemos nacer de nuevo, como Jesús lo dijo. Jesús adoptó todo esto, decía, nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Claro. Nacer de nuevo, rejuvenecernos, pero no solo físicamente, habla nuestra alma, porque hay jóvenes que apenas tienen 19 años y se quieren quitar la vida. O sea, necesitas rejuvenecer. Claro. Refrescarte. Esa es la idea que también nos da este Salmo 1, el poder nacer de nuevo, pastor. Sí, y tener un fundamento sólido para la vida, ¿no? Que ese fundamento sólido es precisamente las aguas que no se acaban, ¿no? Esos ríos de agua viva que brotan del corazón de aquel que está en el Señor, ¿no? Y como decías, el tema de encontrar satisfacción o valor en la vida, que muchas veces los jóvenes o incluso adultos no lo encuentran y terminan no deseando la vida o con depresión o ansiedad. Todo eso puede ser saldado principal y primordialmente a través de la palabra de Dios. Tristemente vivimos en un mundo en el que lo que más se valora es la información, entre comillas, que nos regalan las redes sociales, que la mayoría del tiempo es desinformación, ¿no? Sí. Y gira el mundo alrededor de lo que leemos en Facebook, lo que vemos en memes, lo que vemos en las tendencias de Twitter, pero eso no puede ser el fundamento de la vida. Tampoco puede serlo necesariamente lo que la sociedad dice, porque cambia, pero la palabra de Dios no cambia, se mantiene, permanece, nos transforma y nos permite hoy vivir con seguridad. En medio de toda la desinformación y de todos los cambios que hay en el mundo del sufrimiento, lo único que nos puede permitir ser como un árbol bien plantado es la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes qué me gusta de esto del árbol plantado? Y dice, y no teme al tiempo de sequía. Desde ahí el Señor nunca prometió una vida de rosas. Claro. Nunca prometió una vida donde siempre te va a ir bien, donde siempre vas... No, ya lo había anunciado. Dios nunca ha mentido. Dios siempre ha hablado como él no solo habla, Él es la verdad. Claro. Entonces la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Entonces es interesante, nunca prometió que todo iba a estar bien, desde ahí dijo que iban a haber tiempos de sequía, claro. Pero lo que sí prometió, que aún en tiempos de sequía íbamos a tener esos ríos de agua viva que representan su provisión, su frescura, su llenura, su presencia. Así que, amado pastor, vamos al punto 3. El punto 3 va a ser las consecuencias finales de ambos caminos. Si vimos que las consecuencias presentes era que el que meditaba en la palabra estaba firme como un árbol bien plantado, mientras que el impío era como paja que lleva el viento, y como una cosa lleva la vida y la otra la muerte. Pues el versículo 5 y 6 va todavía a tomar esa idea y llevarlo hasta las últimas instancias, y dice: por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Estas son palabras de aliento para aquel que está en Cristo, pero para el que no son palabras muy muy bonitas, que digamos, ¿no? La idea de juicio obviamente nos lleva rápidamente a pensar en ese día cuando vamos a estar delante del gran trono, ¿no? Y el Señor va a hacer su juicio sobre todas
las naciones. Y el que no creyó en la palabra, el que creyó en su propia sabiduría, no va a tener ninguna manera de poder solventar o demostrar su inocencia delante de Dios. Por eso no se va a sostener en el juicio, ¿no? Por eso no va a poder compartir con la congregación de los santos. Porque los santos que somos aquellos que no somos justos por nuestros propios medios, sino que confiamos finalmente en la gracia de Dios y por eso disfrutamos tanto la palabra y vivimos en ella, ¿no? Por la forma en la que vive el impío, no va a poder estar con el justo, ¿no? Y al final no va a poder engañar a Dios porque Dios conoce el camino de cada uno, ¿no? Y la pregunta es, para el televidente, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué manifiesta tu vida? ¿Estás viviendo, meditando en la palabra del Señor por el regalo de la salvación que Él te dio? ¿O vives simplemente en un mundo acelerado pensando en las diferentes cosas que tienes que hacer y que tienes que solucionar, ¿no? Al final, en este versículo 6 dice que el Señor conoce el camino de los justos. Y voy a tomarme la libertad de tomar una imagen del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nuestro camino no es algo que nosotros inventamos, es Jesús, de quien habla toda la palabra de Dios al final, ¿no? Entonces, si meditamos en la palabra día y noche, meditamos en Jesús día y noche. Si nos deleitamos en la palabra, estamos disfrutando de Jesús, ¿no? Y tal vez es para algunos un poco confuso hablar de cómo es que toda la Biblia habla de Jesús y solo los 4 evangelios hablan directamente sobre el ministerio de Jesús en la tierra. Sí, pero todo el Antiguo Testamento nos ha mostrado por qué necesitamos a Jesús. Y todas las cartas nos manifiestan, ahora que estamos en Jesús, cómo podemos vivir. Y los libros proféticos y que nos hablan de los últimos días, nos hablan de cómo Jesús debe ser adorado por todos. Al final, toda la palabra de Dios apunta hacia Cristo Jesús. Y Él es nuestro camino hacia el Padre, hacia la seguridad eterna y hacia una vida de abundante bendición en el día a día finalmente, ¿no? Amado pastor, la otra vez yo escuchaba una reflexión con respecto que el del Salmo 1 y Jesús. Y el conferencista tomó el Salmo 1 y lo leyó en hebreo. Y le hizo una pregunta a los que estaban ahí y les dijo, ¿quiénes creen ustedes? Porque bien lo dijiste tú, cuando nos muestran el Salmo 1, bienaventurado, se deleitan, hasta nos quedamos como cortos nosotros. Y nos sentimos como redarguidos. Y este hombre preguntó, ¿quién es el del Salmo 1? Y él le decían, bueno, el del Salmo 1 es el padre Abraham. Y alguien refutó y dijo, no puede ser porque él mintió con respecto a su mujer. Y después le dijeron, no, el del Salmo 1 es Moisés. No, porque él mató a un hombre y luego se enojó en las aguas de Meribá y ya no entró. Claro. Y alguien dijo, es David el salmista. Y alguien dijo, no, menos, cometió un adulterio, mandó a matar a la mujer. Y entonces alguien dijo, yo leí el Nuevo Testamento. Y creo que la persona que están hablando ahí es Jesucristo. Es el que meditaba de día y de noche, ¿lo recuerdas? Claro. Se apartaba de sus discípulos en la noche, después de esas grandes cruzadas de milagros, él oraba, meditaba. La otra vez no podían sacar un demonio, él bajaba de la montaña, venía de meditar. Por cierto, él es el doblemente feliz. Si tú logras ver a la persona de Jesús allí, porque tú me hablaste de eso ahorita, que Él es la salvación, Él es el camino. Y por medio de Él estamos justificados para ser parte de este Salmo 1 y amar. Yo pienso que debemos de volvernos a enamorar de Jesús. Por supuesto. Como que en esta etapa de COVID quedamos muy fríos, muy acomodados y debemos de volver a enamorarnos de Jesús, amado pastor. Por supuesto. Y si buscamos a Jesús y si buscamos y anhelamos tener esta pasión por Jesús, muchas cosas van a suceder. De entrada, pues vamos a buscar cómo congregarnos con todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y muchas veces olvidamos esto, que es parte de la vida del creyente. Vamos a anhelar ir a la palabra para poder ver estas conexiones. Quien verdaderamente ha cumplido con este Salmo 1 es Jesús. Gracias, Jesús, porque por ti yo ahora puedo meditar en la palabra día y noche. Yo puedo deleitarme en ti. Tú eres mi camino hacia el Padre, mi seguridad eterna, ¿no? Todas mis relaciones con otros van a ser modificadas porque yo ya no voy a pensar en hacer las cosas como yo quiero,
sino que como día y noche estoy meditando en quién es Jesús, en lo que Él ha hecho, en lo que dice su palabra, entonces día y noche en cualquier situación, lo primero que va a surgir de mí es el deseo de ser como Jesús, de glorificar a Dios en medio de las circunstancias que esté pasando, ¿no? Amado pastor, vamos a las conclusiones. Claro, al final lo que vemos con todo el Salmo es que el salmista nos está invitando a que meditemos en la palabra porque en ella hay vida, ¿no? La imagen de un árbol con raíces cerca de un río que siempre da fruto, que su hoja no perece, es un árbol lleno de vida. Y aquel que se le conoce su camino, que Dios conoce su camino y lo preserva, es una imagen de vida eterna. El impío, por el contrario, es como una paja al viento que está muerta y es alguien que no se va a sostener, ¿no? Y tal vez en casa se estén preguntando, bueno, ¿cómo medito en la palabra? ¿O qué tengo que hacer, no? Porque tal vez algunos pueden hacer sus devocionales y son fieles en ello, pero tal vez hay otros que no tanto, ¿no? Y tal vez algunas ideas generales que son importantes a tomar en cuenta. Primero, pedir a Dios que Él nos ayude a anhelar la palabra y a meditar en ella día y noche. Tú decías, esto es Jesús. Jesús cumple Salmo 1. Nosotros por nuestra fuerza no podemos. Así que oremos y pidámosle al Señor que Él nos permita meditar, que Él nos permita disfrutar de la palabra día y noche. Es lo primero. La meditación es un ejercicio espiritual, así que dependemos de nuestro Padre espiritual. Segundo, empezar pequeño. Muchas veces queremos empezar con leer la Biblia entera en un año, lo cual es muy bueno, es un ejercicio maravilloso, pero si nunca has leído un libro entero de la Biblia, pensar en poder leer toda la Biblia en un año es un poco ingenuo, ¿no? Es muy ambicioso. Entonces empecemos leyendo una carta de Pablo, qué sé yo, Efesios, Filipenses, leyendo Primera de Juan, libros un poco más sencillos. O si te gustan más las historias, pues algún evangelio puede ser una muy buena opción, ¿no? Y no leer secciones largas, secciones cortas, ¿no? Empezar pequeño con la lectura, empezar pequeño con la memorización también. Es un ejercicio que hemos olvidado y que hemos dejado de lado. Hace 20 años memorizábamos 100 números de teléfono como cualquier cosa. Y hoy por hoy dependemos tanto de la tecnología que ni siquiera el número de nuestra pareja o de nuestros hijos memorizamos, el nuestro. Tenemos que pasar batallando para memorizar, ¿no? Y para meditar en la palabra de día y noche, pues necesitamos memorizarla, tenerla en la mente. Es un ejercicio necesario. Puede ser una vez un versículo cada 15 días para empezar, otra vez pensando en empezar pequeño, ¿no? Tercero, mantenerse constante. Muchas veces no vamos a necesariamente sentir el deleite de estar en la palabra de Dios día y noche o estar día a día. Pero cuando no tenemos ese deseo y decimos, bueno, pero tengo que leerlo, es porque nuestra voluntad está luchando y sabe lo que es bueno. Aunque para la carne no es agradable, para el espíritu es delicioso estar en la palabra de Dios. Así que mantenernos constantes. Cuarto, progresar y practicar. Lo que estoy leyendo, ponerlo en práctica automáticamente. Si ya veo que tengo cierto ritmo, pues puedo aumentar la cantidad de versículos que memorizo, y pasar a 1 a la semana, 2 a la semana. Pasar de leer pequeñas secciones a leer secciones un poquito más grande. ¿Y por qué no? Si hay alguien con una práctica un poco más general de la lectura de la palabra, pues leerla por completo, ¿no? Quinto, vivirla en comunidad. Muchas veces hacemos de la vida cristiana algo privado. Y sí, la salvación es individual en el sentido de que yo desarrollo una relación con Dios, Él me salva a mí, ¿no? Me abre los ojos para creer en Cristo Jesús, creo en Él, ¿no? Y es individual, pero no es privado. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cómo vivir la palabra los unos con los otros. Así que lo que estoy aprendiendo puedo hablarlo con mis hermanos. Y esto tiene dos beneficios. Primero, si yo se lo comunico a un hermano, pues estoy meditando en la palabra y estoy profundizando en mi conocimiento y mi aplicación de la palabra. Pero segundo, puedo motivar a este hermano a buscar leer la palabra y no sabemos
si está pasando una situación específica difícil y lo que nosotros estamos trayendo es por obra del Espíritu Santo lo que esa persona necesita escuchar y la palabra de aliento para mantenerse firme en medio de las dificultades. Sexto, compartirlo con el mundo. Este es un ejercicio interesante. Pongamos una situación hipotética. Digamos que estamos leyendo la palabra y nos encontramos con que nos está confrontando nuestro orgullo. Si yo comparto con un compañero de trabajo y le digo, mira, hoy en la mañana estaba leyendo mi Biblia, como sabes soy cristiano, y leí algo sobre el orgullo y cómo es de malo, y tengo que reconocer que lucho con el orgullo. ¿Vos podrías ayudarme diciéndome cuando estoy siendo orgulloso en el trabajo? Esto es de testimonio para el no creyente, porque le estás diciendo que el orgullo es malo, que no es un valor realmente, que tú siendo cristiano luchas con el orgullo, necesitas de Jesús. Y él al escuchar esto y al ver tu necesidad, puede reconocer su propia necesidad de Cristo. Y finalmente yo creo que recordar que esto trata de Cristo Jesús. La meditación en la palabra de Dios es conocer a Cristo Jesús para ser transformado y ser hecho como Cristo Jesús. Amén. Pastor, en este momento nos vamos a preparar para orar. Y el Salmo empieza diciendo bienaventurado, 2 veces feliz, 2 veces dichoso. Ver esta imagen de Jesús, si bien es cierto, Jesús las últimas 12 horas de su vida estuvo en agonía, estuvo en la cruz, estuvo preso, fue azotado, pero sus 33 años fue el hombre que se gozó. Claro. Tener esa imagen de Jesús vivo, contento, compartiendo, como lo que tú decías, compartió con el Padre, compartió con el prójimo, compartió con la comunidad. Un hombre lleno de la presencia de Dios que nos refleja el Salmo 1, y guardar también esa parte de Jesús. No solo quedarnos con las últimas 12 horas de su vida, ese estrés, ese sacrificio, sino valorar toda esa parte de Jesús, llena de vida, de que Él fue el hombre feliz, el del gozo, el de la alegría. Claro. Este es el momento de orar, y pues te entrego a ti el tiempo, amado pastor. Claro. Antes de orar, con lo que mencionabas, Hebreos 12 dice, no pongan sus ojos en Cristo, autor, consumador de la fe, quien no tuvo, parafraseando, por gran cosa su sufrimiento, sino que vio el gozo que había delante. La manera en la que podemos sentir gozo, meditando en su palabra, en medio de cualquier circunstancia. Y pues, oremos para eso, para que el Señor nos dé gozo en medio de cualquier circunstancia al meditar en su palabra. Amén. Señor, tú sabes y conoces nuestros corazones y sabes dónde necesitamos que tú nos ayudes a luchar con nuestro pecado, dónde necesitamos que tú nos des una respuesta y alivio en medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, Señor, de la muerte, del luto. Y te rogamos, Padre, que podamos encontrar aliento, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe para poder confiar en ella, para poder ir a ella constantemente y ser transformados conforme a la imagen de Jesús, ser hechos cada vez más como Cristo, y de esta manera poder glorificarte a ti, Señor. Que recordemos que en tu palabra hay vida y que cada vez que meditamos en ella, vida hay en nosotros, brota vida plena, eterna, profunda, gozosa. Y que en medio de las circunstancias adversas confiemos en ti, Señor, siendo como ese árbol plantado junto a aguas y que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, Señor. Danos anhelo de tu palabra, danos el deseo de día a día progresar en nuestro estudio de tu palabra, en conocerte a ti, Señor, y permítenos ver a Jesús en cada etapa de nuestra vida y en cada página de tu palabra viva, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.